soltarnos lo que quieran. Haces recap de las fotos del viaje, haces recap de los reels del mes, haces recap de las rutinas de la semana. Nosotros te hacemos el recap del día. Lo que sucedió en Colombia y en el mundo en noticias, deportes, economía, tecnología, entretenimiento, redes, tendencias, todo en Recap Blue. Aquí comienza Recap Blue. Presentan Silvia Patiño y Lucas San Pedro. 8 de la noche, 2 minutos. Es un gusto saludarlos a esta hora en Recap Blue. Hacemos una recapitulación de los hechos más importantes de Colombia y del mundo para que ustedes terminen el día bien informados. La noticia del día, Lucas, buenas noches. El hundimiento de la reforma laboral. Segunda vez que se hunde para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se materializó, Silvia, buenas noches, 8:02 de la noche, para quienes se conectan a través del canal de YouTube, de Ditu, por supuesto, ahí los estamos viendo y leyendo, y para quienes se conectan a través de todas las frecuencias de Blue Radio en el país, se materializó lo que veníamos hablando aquí desde hace una semana, el que era un hundimiento virtual, finalmente se concreta, deja de ser virtual, y los mismos 8 senadores que radicaron esa ponencia de archivo, pues ratificaron hoy su voto en la Comisión Séptima del Senado. ¿Qué vienen? Vienen 9 decretos. Andrés, buenas noches. Gracias por estar aquí en Recap Blue para hablar de esa que es la noticia política del día. Vienen entonces 9 decretos, viene la consulta popular y seguramente vienen más marchas y manifestaciones. Pero entonces déjeme, Andrés y déjeme, Lucas, saludamos de inmediato al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien nos acompaña a esta hora, a las 8 de la noche, 3 minutos aquí en Recap Blue. Ministro, gracias. Muy buenas noches, me complace mucho estar con ustedes y con toda tu audiencia. Un gusto saludarlo, ministro. Le pregunto entonces, ¿en cuánto tiempo, porque sé que los 9 decretos están en revisión en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero en cuánto tiempo el país va a conocer estos 9 decretos relacionados con puntos importantes de la reforma laboral que se hundió hoy en el Congreso? Esta semana yo creo que, tenemos que enviar un mensaje al país. Estos 8 senadores no nos van a paralizar, ni nos van a poner de brazos cruzados. Nosotros tenemos que responderle a los trabajadores y a los millones de colombianos que esperaban esta reforma laboral. Y una manera de responderles es con los decretos reglamentarios, otra manera es con definir las preguntas de la consulta popular, porque así nos las pusieron. Y nosotros asumimos el reto de ir a los votos y a las urnas para que la gente decida. Claro, ministro. Entonces, en estos días, la opinión pública lo sabrá. Bueno, usted dice en estos días, ¿cuántas preguntas están pensando hacer en esa consulta popular? Porque usted dice, bueno, ya vamos a empezar a trabajar en las preguntas. ¿Cuántas más o menos serían? ¿En cuántas están pensando hoy? Oye, estamos trabajando en las preguntas. Desde el viernes ya tenemos varias preguntas formuladas en borrador. No pasarán de 10. No pasarán de 10. Muy bien, claro. Pueden ser muchísimo menos, además. Ok, ministro, yo sé que usted ha sido un poco reacio, pero quisiera que nos diera algunos detalles sobre esos decretos que van a expedir en los próximos días. ¿Qué van a contener? Muchas cosas, pero no quiero anticiparme hasta que Presidencia de la República no lo valide. Claro, pero... Y el presidente tampoco, porque es que, digamos, es mi jefe, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal que tú te pongas a hacer cosas que no te autorice tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Néstor Morales? No. ¿Quién es tu jefe? No, mi jefe no es Néstor. Pero en todo caso, ministro, no estamos hablando de mí, estamos hablando de usted, pero sobre todo de estos decretos. Le pregunto qué van a contener para saber un poco, para que el país en realidad sepa un poco de qué se trata esto. Van a hablar de horarios laborales, de la jornada nocturna. ¿Qué es lo que se va a implementar en estos decretos? Muy por encima, no quiero detalles porque sé perfectamente. No, pero si el presidente dijo que la jornada laboral termina a las 6 de la tarde, por supuesto que eso va para la consulta y no para los decretos. Obvio. Y por ahí derecho, lo que sea materia de reforma legal que esté por fuera de nuestros
de nuestras funciones, de nuestras competencias, pues no podemos expedir decretos que estén por fuera de nuestras competencias legales. Es obvio, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que sí, pero por eso entonces le pregunto si el tema de la jornada laboral puede ser expedido por decreto o obligatoriamente tiene que pasar a la consulta popular. Hay cosas que podemos expedir por decreto, hay otras que tienen que ir a la consulta popular. ¿Cómo cuáles, ministro? Estamos en ese examen. Bueno, lo noto un poco reacio, ministro, pero son las preguntas de rigor que los colombianos necesitan saber. Reacio no, responsable. Bueno. Porque si yo me pongo, digamos, de dicharachero, de irresponsable, pues después me toca recoger la pita, no. Lo que nosotros creamos que puede ser decretable, lo vamos a decretar. Lo que no, va a la consulta. Ministro, ¿va a haber nuevas manifestaciones en los próximos días o simplemente desde el gobierno se van a concentrar en sacar adelante eso de lo que usted y yo hemos estado hablando en estos últimos minutos? Las preguntas para la consulta popular, los votos que necesitan, por supuesto, en el Congreso de la República para pasar estas preguntas y, por otro lado, los decretos. Pues eso hay que preguntárselo a las organizaciones sociales que están convocando todas estas movilizaciones, ¿no? Nosotros nos sumamos y apoyamos, pero eso dependerá de las centrales sindicales y de las organizaciones que convocan las movilizaciones. Nosotros sencillamente apoyamos. Claro, pero el propio nos parece muy bien. El presidente Petro dijo hace una semana que él iba a encabezar las marchas. Ah, sí, yo también marché hoy. Y también apoyé y todo, y di todas las garantías. Y además de eso, el presidente declaró día cívico. Pero quien convoca es quien convoca. Y el gobierno no convoca, convocan las organizaciones sindicales y sociales. Sí, justamente, ministro, quiero preguntarle por eso. ¿Cómo vieron desde el gobierno justamente la asistencia y la convocatoria? Usted nos dice, convocaron las centrales de trabajadores que hoy esta mañana dijeron aquí en Blue Radio que esperaban cerca de 4 millones de colombianos en las calles de todo el país. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Quedaron contentos con la afluencia de personas? Felices. Imagínese usted semejante expresión de movilización popular. Impresionante. Esperanzador, además. Inspirador, y nos da una fuerza inmensa en el gobierno para decirle a estas minorías de 8 congresistas en el Senado de la República que están equivocados, que el clamor popular es el clamor popular, y estamos muy contentos con lo que sucedió hoy. Sí, señor ministro, pero usted habla de unas minorías de 8 congresistas, pero la realidad es que esto hace parte del trámite habitual de un proyecto de ley. Usted fue congresista 4 años, hay ponencias de archivo, claro. Hay ponencias positivas. ¿Por qué insisten en que no se dio el debate? Porque estuvimos casi 5 horas en el recinto, incluso tuvimos la oportunidad de escucharlo a usted, ministro. Te pregunto una cosa. O sea, ¿quiénes firman una ponencia? Los ponentes, los senadores ponentes o los congresistas ponentes. ¿Y por qué firman 2 senadores que no son ponentes? Bueno, ahí sí sería la pregunta para los otros 2 congresistas, pero en ese sentido... ¿Por qué firman 2 senadores que no son ponentes? Pues explícame esa vaina. Pues ahí sí sería raro, preguntarle, ¿no?, a esos congresistas, pero aún así había, pongámosle que bueno, no eran de los 8 que firmaron, eran 6. No, tú como periodista, ¿no te parece como extraño? ¿No? Que 2 senadores que no son ponentes firman una ponencia. ¿Con qué propósito? ¿No te puedes preguntar eso? ¿Con qué propósito? Pero, ministro, hay proyectos que también se han logrado con el apoyo, es decir, no solamente de los ponentes. No. Los otros 2 votan cuando haya que votar. Pero ¿por qué 2 senadores que no son ponentes firman una ponencia? Bueno, ministro, pregunto. miremos a futuro sobre... No. Contéstame esa pregunta.
¿Por qué 2 senadores que no son ponentes firmaron? Sí, ministro, pero eso yo considero con todo el respeto que esa es una pregunta que hay que trasladarle a los 2 senadores que firmaron la ponencia sin ser ponentes. Sí, no, por eso, es que me parece, le estoy poniendo suspicacia, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Suponte que va a la plenaria una ponencia, entonces 10 son ponentes, y terminan firmando una ponencia, 55, ¿no? Además de archivo. Pero entonces, ¿usted qué cree que pudo haber pasado ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Es una pues inocultablemente una maniobra. ¿Una maniobra inocultablemente? ¿De quién? Pues de ellos. Pues ¿de quiénes? De ellos. De ellos que no querían que el proyecto de reforma laboral siguiera su tránsito. ¿Sabes cuántos artículos se modificaron en el tránsito en la Cámara de ese proyecto? 65. 65. ¿Sabes cuántos artículos tiene el proyecto? 82. No me vengan a decir que no hubo concertación, que no haya espíritu de concertación. ¿Por qué quisieron hundirlo? Por capricho, por cálculo electorero, por mezquindad. Que no vengan a decir que es por racionalidad electoral, racionalidad técnica, no, hombre. Si demostramos que cada uno de sus argumentos eran falaces. Entonces, excúsame, y han privado al país de una posibilidad de un acuerdo nacional en el mundo del trabajo necesario, urgente. Y tú vengan a decir ahora, no, archívense esto para presentar un proyectico bonsai, ¿no? Que no afecte nada, porque es que, sí, reforma, pero que no afecte nada, porque claro, no les gusta que nada cambie, que todo siga igual, que este país es perfecto, ¿no? Ellos no son del no, sino del nunca. No les gusta nada. Sí, ministro, nada. Pero el Congreso no es un órgano independiente. Claro, y también la consulta popular también es un órgano que está previsto en el artículo 103 de la Constitución. ¿Y usted cree que les alcanzan los votos hoy para que el Senado de la República pase esas preguntas de las que usted habla para la consulta? Si perdemos, perdemos. Y si ganamos, ganamos, pero no nos vamos a cruzar los brazos. Estos 8 senadores que se olviden que nos van a paralizar. No, señores. Como dice la película sobre el voto femenino. Estimados señores, estimados señoras, no nos vamos a paralizar. Vamos a acudir a la gente que es de la que emana nuestro poder, el de ellos y el de nosotros. Porque además no es un cheque en blanco cuando votan por nosotros. La ciudadanía puede acudir a su poder cuando a bien lo quiera. Esa es la salvedad, por fortuna, que tiene nuestra Constitución Nacional. Ministro, esta mañana en Mañanas Blue, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras hablaba de hacer una campaña para la abstención. ¿Ustedes en el gobierno del presidente Gustavo Petro creen que van a alcanzar esos más de 13 millones de votos que se necesitan para poder pasar la consulta popular en caso, por supuesto, de que pase todo el trámite que necesita, entre ellos, pues lo que estábamos hablando del Senado, la aprobación en Senado? Que nosotros vamos a acudir a la conciencia de la gente. No le vamos a dar coscorrones a nadie. Uh-huh. Como acostumbra hacerlo el señor Vargas Lleras. Y no genera también, hablando a propósito de sus suspicacias, que el 2026 esté tan cerca, que es un año electoral, y que ustedes decidan sacar a la gente a las calles, no solamente a marchar, sino a participar de esta consulta popular? No, lo decidió Miguel Ángel Pinto y su gente. Nosotros no. No, ministro, pero la decisión y el anuncio lo hace el presidente Gustavo Petro, y la hace cuando falta menos de ahora 2 años para que termine el gobierno. No, es tu opinión. Ahora somos nosotros. Ellos nos han puesto en una situación de bloqueo institucional y nosotros respondemos. ¿Con qué respondemos? Con lo que nos establece la Constitución, que es democracia ciudadana y popular. Pero el pueblo habla, el pueblo manda. Pero, señor ministro, totalmente entendibles sus argumentos, pero cuando ustedes eran oposición,
por ejemplo, no dejaron debatir otros proyectos del gobierno anterior, por ejemplo, la reforma tributaria presentada por el gobierno Duque, por el ministro Carrasquilla, y las movilizaciones y el estallido social eran para evitar que se debatiera, a tal punto que se tuvieron que dictar. No se debatió, no hubo debate. Mira, las debatimos hasta el cansancio. Las debatimos hasta el cansancio. Pero no dejaron que ni siquiera se debatiera en el Congreso. Es que ese es el punto. Ustedes reclaman debatirla en el Congreso, pero no se debatieron en el Congreso. La debatimos hasta el cansancio. ¿Quieres que te traiga toda la historia de nuestra presencia en el Congreso? La debatimos hasta el cansancio. Pero hasta el cansancio. Perdimos o ganamos. Y además había ciudadanía en las calles, también como ahora. ¿No? Sí, ministro, adelante. Sí. Pero entonces, bueno, ahora estamos en las mismas circunstancias. Ahora es del gobierno, por supuesto. Pero no puede ser que una reforma laboral tan concertada, unos señores, ¿no?, se acolinchan, arman semejante bloqueo. Es más, te voy a decir una cosa. Están diciendo que van a hundir la reforma a la salud sin siquiera conocer el articulado que viene de la Cámara, por un prejuicio y por un cálculo politiquero, mezquino. Hombre, este país no se merece esto. Olvídate. Nosotros hemos concertado la modificación de 65 artículos de un proyecto de ley que hoy tiene 82. ¿Tú puedes creer eso? Que aún así dicen que no. No hay derecho. Sí, ministro, justamente quiero preguntarle por eso. Usted nos hablaba ahorita de la posibilidad de un acuerdo nacional, de una reforma que ha sido concertada, pero quiero preguntarle justamente por comentarios que ha hecho, por ejemplo, Jaime Alberto Cabal de FENALCO, que han hecho también desde la SAC, y dicen que justamente Cabal se reunieron con usted la semana pasada o hace 2 semanas, si no me falla la Cabal memoria. Es enemigo de la reforma desde el principio. Por eso, pero él lo que dice es que le propusieron a usted... Cabal no es el vocero de un gremio, Cabal es un opositor político. Bueno, pero dejemos a un lado el interlocutor. Lo que dicen ellos es que le propusieron a usted. O sea, yo he hablado con Bruce Master. Sí. Él sabe, en honor a la verdad, que sus propuestas están incorporadas en el articulado que salió de Cámara. Uh-huh. Pregúntale a Jonathan Malagón, a Sobancarias. Sí. Él sabe que sus propuestas están incorporadas en el articulado de Cámara. Sí. Pregúntale a José Daniel López. Uh-huh. Es que con todos ellos he hablado yo. Pregúntale a Fasecolda, pregúntale a Camacol. Uh-huh. Todas sus propuestas están incorporadas en lo que salió de Cámara, pero eso no les gusta al señor Pinto y la gente que lo acompaña. ¿Por qué? Porque está en un cálculo politiquero, electorero, equivocado, mezquino, contra el país, contra la clase trabajadora, contra los 22 millones de colombianos que componen la fuerza laboral. Y el país no puede estar sometido a la dictadura de un tipo de baja estatura intelectual y moral como el señor Pinto, ¿no?, para negarnos a una reforma que el país necesita. Entonces, yo sí creo que nosotros no podemos quedar con los brazos cruzados frente a semejante mezquindad. Escúchame, es que te lo digo, mira, este es un proyecto de ley, pero con un nivel de concertación como ningún otro. Tú puedes discutir de la reforma a la salud, está bien, ¿sí? O cualquier otro, pero el de la reforma laboral, le conviene al país, le conviene a los empresarios, le conviene a los trabajadores, pero se ha impuesto, ¿no? ¿Sabes cuántos afiliados tiene FENALCO? 18,000. Sí, pero justamente quería preguntarle por esa reunión de la que usted me habla, en la que, como también lo decía usted, estuvo Asobancaria, estuvo la ANDI, y dicen ellos que le propusieron a usted una reforma consensuada donde se sentaran todas las partes. No, pero yo les dije que no. Y que usted dijo que no. Eso es lo que quería preguntarle. Pues sí. Ustedes en este momento están en modo consulta popular, y nos lo dice, estamos revisando las preguntas. Yo les dije en ese momento, a los empresarios, ¿saben que hay una propuesta que ya viene de Cámara,
que ya está adelante, introduzcan modificaciones, que tú puedes introducir modificaciones, o sea, no nos pongamos en inamovibles, introduzcan modificaciones, que eso es lo que ocurre y lo que acontece en el debate parlamentario. Tú, por ejemplo, les dije, en la ponencia de Norma Hurtado hay proposiciones modificatorias, en la de Fabián Díaz también, y además, pues convenzan a Berenice y que propongan modificaciones. Eso era perfectamente posible, aún hoy, pero no, se enrancharon. Yo vengo con una disposición de diálogo y de concertación, pero ¿qué han demostrado ellos? Que no quieren concertación. O sea, los sectarios no somos los del gobierno, los sectarios y los obtusos son ellos. Sí, ministro. ¿Qué nos queda? ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? La consulta popular y expedir 9 decretos reglamentarios que los expediremos en los próximos días. Sí, ministro, ¿han contemplado la posibilidad desde el gobierno, desde su cartera, de, si algo sale mal, volver a radicar una reforma laboral por tercera vez? No, pero sé que nos están proponiendo hoy que recojamos esta para una reforma laboral bonsai, chiquitica, que no afecte nada, que no cambie nada, porque como ellos son no del no, sino del nunca, o sea, no quieren que nadie cambie, ¿no? Porque el mundo es perfecto. Entonces no, esta reforma era la reforma que el país podía ofrecerle a la sociedad colombiana. Pero tenía un impacto fiscal grande, ministro. ¿Cuál impacto fiscal? ¿No se iban a acabar 500,000 empleos? ¿Cuál? No, señor. Es que he demostrado en el debate hoy, señora. No, señora, perdóneme. He demostrado en el debate de hoy que los supuestos el supuesto estudio del Banco de la República es falaz. Es sobre supuestos que tienen todos los cuestionamientos técnicos del mundo. El de nosotros, el del Observatorio del Mercado Laboral, nos indica que generamos 91,000 empleos anuales con esta reforma laboral. O sea, aquí estamos en discusiones técnicas que son hipotéticas, claro. Ellos tienen una hipótesis, nosotros tenemos otras. ¿Sí? Sí, pero ministro, ¿por qué del Ministerio de Hacienda? Impacto fiscal, es que esta es una reforma laboral que no impacta las finanzas públicas, porque no afecta el empleo público. Claro, pero impacta a los empresarios, que son los que al final también generan empleo. Pero sí, pero es que si tú mejoras los ingresos de la gente con otro esquema y otro modelo analítico, te indica Keynes hace 100 años, ¿no? Stiglitz, Premio Nobel de Economía, porque si vamos a hablar de teóricos, pues hablamos de teóricos, ¿no? ¿Qué genera? Valor agregado. ¿Qué genera? Incremento de la demanda de los trabajadores. ¿Qué genera? Crecimiento de la economía. ¿Qué genera? Más empleos. ¿Ves? Pues a mí que no me vengan a decir que es que la única variable que compone, digamos, la producción de empleo es el salario de los empleados. Es que hay otras variables en la economía. En la producción de un bien hay otras variables, no solo lo que cuesta un trabajador, no, sino lo que cuestan los insumos, lo que cuesta el capital. ¿Ves? Entonces seamos serios en el debate, ¿no? Claro, no echemos aquí cuentos. Ministro, no echemos aquí cuentos, ni además despachemos esta discusión con generalidades, digamos, y con cosas del sentido común. No, aquí hay otras variables que componen que implican o que hacen parte de la composición de los precios de los productos y de la dinámica económica global. ¿Es? Claro, ¿por qué se demoró tanto el concepto del impacto fiscal que tenía que entregar el Ministerio de Hacienda? Bueno, y le hago esta pregunta, entre otras cosas, ministro. No hay impacto fiscal porque no afecta las finanzas públicas y no afecta el marco mediano, el marco fiscal de mediano plazo. O sea, no lo afecta. O sea, es que esos son cuentos. Sí, o sea, la salida o la eventual salida del ministro de Hacienda, Diego Guevara, podría estar relacionada
con este tema del concepto del impacto fiscal No, que se demoró, pues imagínate ahora y por lo que el me estás cual sacando tú. no, Imagínate. pues son preguntas No, que yo le hago y usted decide bueno, cómo pues, responderlas, no, ministro. Pues no tiene nada que ver. Ujú. Tiene nada que ver. Y no sé si el señor ministro de Hacienda saldrá o no. O sea, no sé. No lo he escuchado, no sé. No tengo ni idea. Ujú. ¿Ves? Yo respondo por mi discusión Claro. en lo que me corresponde. Bueno, y Lo usted que ha te hablado. quiero decir es que no hay impacto fiscal. Es una falsedad. Es un argumento falaz para pretender hundir una reforma que el país necesita. Sí, ministro, usted ha hablado con los sindicatos sobre la posibilidad de llamar a nuevas manifestaciones, entre otras cosas porque hoy Fabio Arias de la CUT ha hablado de un estallido social, pero un estallido social sin duda a quien más afectaría pues sería al propio gobierno. No podría explicarnos un poco si ustedes están pensando en apoyar este estallido social del que están hablando algunos integrantes de las centrales obreras, o más bien van a hacer unas marchas y manifestaciones pacíficas como las de hoy, porque eso hay que decirlo también. Pregúntaselo a Fabio. Yo no puedo responder. Eso es una cosa que no me corresponde a mí. Yo quiero evitar estallidos sociales. Uh-huh. Estas reformas evitan estallidos sociales. Pero, digamos, la dinámica de la movilización no me compete a mí. Yo estoy en el gobierno. Yo no soy dirigente sindical, ni social, ni popular. Sí, pero usted tiene contacto, por supuesto, con los sindicatos. Ah, sí, yo hablo con ellos y hablo con los empresarios, pero pues yo no claro. soy vocero de ellos. Sí. No, porque es que yo no le estoy preguntando por ellos, le estoy preguntando si usted ha conversado con ellos y si desde el gobierno pues van a intentar evitar un estallido social, pero sí unas marchas y manifestaciones. Hablo con ellos de muchas cosas, pero la dinámica de la organización y de la movilización popular, pregúntaselos a ellos, a mí no. Muy bien, 8 de la noche, 28 minutos. Ministro, usted ha sido muy amable por atendernos esta noche hablando sobre la noticia del día, que sin duda tiene que ver con la decisión de 8 congresistas de la Comisión Séptima del Senado que decidieron apoyar esa ponencia que pedía el hundimiento de la reforma laboral. Gracias por acompañarnos, ministro, y estamos atentos, por supuesto, a los 9 decretos, pero también a las preguntas que usted nos ha contado aquí en Recap Blue. No serán más de 10 las que den o entreguen al Senado de la República de cara a la famosa consulta popular. No, a la famosa no, a la consulta popular, sin adjetivos. La consulta popular, los ciudadanos pronunciándose en las urnas. Sí. ¿Les van a alcanzar los adjetivos, votos, ministro? Así. Bueno, ya veremos. En democracia, la incertidumbre es pan de cada día. Pero podemos ganar. Bueno, podemos no ganar también. Pero a mí no me preocupa eso, ¿sabes? Ni al presidente tampoco. Uh-huh. Las movilizaciones de hoy, bueno, son un indicador de que la gente no se va a dejar imponer una decisión, digamos, caprichosa, por decirlo menos, de 8 senadores de la República frente a 22 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. ¿Qué les preocupa entonces, ministro, usted y al presidente? Tranquilos. Nada. Sí. Muy bien. Frescos. Sí, bueno. Sí. Usted está tranquila también, ¿cierto? No, yo sí estoy muy tranquila. Sí, bueno, no lo envidio. Estoy más tranquilo que tú. No lo envidio, no quisiera estar en sus zapatos. No, yo tampoco te envidio a ti. Prefiero yo preguntar desde dónde estoy. Sí, yo también te respondo, estoy tranquilísimo. Y el ministro está recién llegado, ¿no? El ministro lleva poco. Está recién estrenado. El que usted lleva poco al frente del ministerio. Claro. Claro, porque Glorinés Ramírez estuvo desde el principio del gobierno, se retira hace más o menos un mes, usted está recién llegado. Sí, estoy tranquilísimo. Oiga, ministro, ¿pero le tocó bailar con la más fea o no? ¿Cómo? ¿Le tocó bailar con la más fea? Pues usted lleva poquito y le tocó enfrentar todo además, las feas son siempre bellas, Bueno, 8 de la noche. No soy peyorativo, no. Las feas son siempre bonitas. Toda mujer, ¿no? Independientemente de la consideración estética, es linda, es bella. Entonces yo no me siento bailando, no, me siento bailando. Me siento feliz
me siento comprometido con el país, con mis trabajadores, con la gente, con el pueblo, y así voy a actuar. ¿Sí? Si me derrotan, no me derrotan a mí, derrotan a la gente. A mí no. Yo estoy tranquilo. 8:31, ministro, pase feliz noche. A usted también pase una feliz noche. Gracias por acompañarnos en Recap Blue. Era el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hablando, Andrés y Lucas, sobre pues todo este tema, la decisión del Congreso de la República. Está tranquilo el ministro. Le tocó difícil, Silvia, lo que yo estaba diciendo. Pues yo por eso le preguntaba. Le tocó un reto grande. Le tocó un reto complicado. Fea, pero por el tamaño del reto. Claro, porque Gloria Inés Ramírez estuvo desde el principio del gobierno. Gloria Inés Ramírez tal vez logró sacar la gran reforma que ha logrado pasar el gobierno Petro, que veremos en la Corte Constitucional, pero que la logró aprobar Gloria Inés Ramírez. Gloria Inés Ramírez deja esta reforma ahí, en Cámara, que ha sido siempre más favorable al gobierno Petro, y le toca a Antonio Sanguino sacarla de la Comisión Séptima del Senado, donde ya se había hundido hace un año la reforma a la salud. Así que no la tenía fácil. Ahora, el ministro insiste en que no hubo debate, que aquí hubo como una suerte de plan, podríamos decirlo, malévolo, maquiavélico para hundir, pero es que hoy lo decía la presidenta de la comisión, Nadia Ablel, se hizo 8 audiencias, 3 mesas técnicas, incluso ellos decían, pero no vino el gobierno. Apareció Antonio Sanguino cuando lo nombraron, pero no iba el ministro de Hacienda. No les dio tranquilidad sobre el tema fiscal. Por eso yo le ellos insisten en que los congresistas, fiscal. Incluso Norma Hurtado, que terminó votando a favor de o en contra del archivo, ¿sí? Y que tenía una ponencia alternativa, aún así le dijo al delegado del Ministerio de Hacienda, es que ustedes lo que nos entregaron no es un aval fiscal y hay aspectos de la reforma que inciden y que tienen impacto, y no lo decimos nosotros, lo dice el documento que le entregaron al ministerio. Hay una suerte de casi 20 artículos que podrían tener impacto fiscal o que requieren del presupuesto de las entidades que están desfinanciadas o que requieren la regulación posterior, que no sabemos cómo va a ser. Entonces ahí estaban las dudas y no habían las claridades. Sobre todo que aquí hemos hablado y hemos oído tantas veces, Andrés, que no hay plata, que se necesita una reforma tributaria, que de hecho todavía nada de reformas tributarias en el Congreso. Bueno, la estaba anunciando Diego Guevara y Diego Guevara va de maleta, parece que va con maletas por fuera. Ahora, no le gustó para nada la pregunta al ministro, pero era una pregunta clara. No le gusta al presidente Gustavo Petro el manejo de la macroeconomía en algunos puntos especiales que le está dando el ministro Diego Guevara. Hay una serie, hoy una reunión entre el presidente Petro y el ministro en la Casa de Nariño, pero además de eso, parte de lo que los congresistas que firmaron la ponencia decían es: no tenemos esa tranquilidad fiscal que era de la que usted estaba hablando, Andrés, porque no hubo concepto del impacto fiscal. ¿A quién le tocaba eso? Pues al ministro de Hacienda. Entonces, también parte del hundimiento de esta reforma seguramente tiene mucho que ver con el hecho que desde el Ministerio de Hacienda pues no entregaran ese informe o ese concepto sobre el impacto fiscal. Ahora, Silvia, la realidad es que esto demuestra que parte y parte no iban a ceder. El ministro dice que ellos buscaban el consenso y calificó al presidente de FENALCO de enemigo y de opositor. Y ahí la pregunta es que así no se logra conciliar, el consenso al final. No, el consenso no es llegar a acuerdos, así sea con un opositor. Una cosa interesante, y es que dice que esta reforma, contrario a lo que dice, como le preguntaba yo, gremios como FENALCO o como la SAC, ha sido muy concertada, que más concertada es imposible, y que de pronto la de la salud podemos cuestionar que no haya sido concertada, cuando desde el Ministerio de Salud no han hecho sino decir que esta reforma es consensuadísima, y lo mismo desde las asociaciones y de los gremios científicos dicen no nos han llamado. Pero ¿sabe lo que dicen los gremios, las asociaciones de pacientes, tanto en la salud o los empresarios aquí en la reforma laboral? Es que concertar y conciliar no es que nos sienten en Palacio, llegue el ministro o llegue el presidente, nos eche una retahíla de 2 horas, nos califique de lo peor del mundo, se vayan y nos digan, bueno, y esperamos el apoyo para el proyecto mañana, ¿sí? Es decir, hasta negar las proposiciones de modificación, porque el ministro insiste, ¿no? Hay muchas propuestas, muchos cambios de la Cámara al Senado, claro, pero es que cuando llegan las proposiciones de modificación,
porque ya se vivía en la Cámara, llegaban las proposiciones de modificación, el gobierno decía, no le doy el aval, no le doy el aval, no le doy el aval, y no se vota, y yo solo apruebo lo que a mí me sirve, lo que no toque mis líneas rojas. Y por eso es que también los 8 senadores dijeron, no más. Así como no les vamos a dar el apoyo a como no le dimos el apoyo al primer proyecto de reforma a la salud, no le dimos el apoyo a este proyecto de reforma laboral. 8:36 a.m. Pues esta es la noticia del día, se las contamos aquí en Recap Blue, pero hagamos un recap de los hechos más importantes de hoy. Con 8 votos a favor y 6 en contra, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. La votación es la siguiente. 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensión laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. La votación es la siguiente. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró antes de la votación de la ponencia de archivo de la reforma laboral que la consulta popular será tramitada en el Congreso. A ver, a nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso. Ya el presidente de la República con sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular y la consulta va sí o sí. La consulta va sí o sí, es lo que dice el ministro del Interior. Mientras tanto, la representante a la Cámara y ponente de la reforma laboral, María Fernanda Carrascal, se pronunció tras el hundimiento del proyecto. Dijo que ya comenzó la campaña de 2026. Querían hundir la reforma, la hundieron, ahora nos van a ver en las calles movilizados como sabemos hacer. La campaña empezó, la campaña la adelantaron, la del 2026. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció hoy que promoverá la abstención en la consulta popular sobre las reformas sociales que fue anunciada por el gobierno del presidente Petro. Claro que le voy a hacer campaña, pero para promover la abstención. Recuerde usted que deben superar el umbral de 13 millones de votos, bien difícil. Si recordamos los antecedentes de la consulta del doctor Uribe, que por cierto tenía elementos muy atractivos, o la de la doctora Claudia López, que le pavimentó el camino hacia la alcaldía, pero que sí nos costó 300.000 millones de pesos. 8:38 a.m. En más noticias, la Fiscalía imputó un nuevo delito por interés indebido en la celebración de contratos a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y a Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad. Ninguno de los dos aceptó los cargos imputados. Por tal razón, su señoría no aceptó cargos. Perfecto, gracias. Siendo así, culminado dicho trámite, es mi deber también informarles o reiterarles la información en cuanto que a partir de este momento, con este acto de formulación de imputación... La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el estado de conmoción interior para atender la crisis en el Catatumbo declarado por el gobierno. Según el Ministerio Público, la medida para combatir la escalada de violencia que vive esta región del país sí se ajusta a la Constitución. Cayó alias Maluma, cabecilla del Frente Ernesto Che Guevara del ELN, que sembraba el terror en el departamento del Chocó. Según el almirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Armada, era encargado de organizar las finanzas del Frente de Guerra Occidental. Este sujeto era integrante de la estructura del Frente Ernesto Che Guevara y era el cabecilla de finanzas, el organizador del narcotráfico que alimentaba este frente y también alimentaba con su economía ilícita a la estructura el Frente de Guerra Occidental del ELN. Y esta mañana un bus se quedó sin frenos y se llevó por delante a varios vehículos en el sur de Bogotá. El hecho dejó 3 personas heridas. En Noticias del Mundo, a las 8:40, luego de más de 2 horas de conversación telefónica, Donald Trump y Vladimir Putin acordaron un cese el fuego parcial con Ucrania que durará 30 días. Estará enfocado en infraestructura y energía. Sin embargo, Rusia mantiene una lista de exigencias para alcanzar un acuerdo de paz definitivo, entre ellas poner fin a la asistencia militar y al suministro de inteligencia a Kiev. Dice la Casa Blanca que las conversaciones empezarán de inmediato en algún lugar de Oriente Medio y abordarán primero un cese el fuego en el Mar Negro.
Luego de que Israel pusiera fin al cese al fuego en la Franja de Gaza y retomara los bombardeos que dejaron más de 400 muertos y unos 600 heridos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que esta ofensiva es solo el comienzo y reiteró que la presión militar es clave para liberar a los rehenes que siguen en manos de Hamas desde el 7 de octubre de 2023. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. 8 de la noche, 40 minutos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que impondrá sanciones severas a Venezuela si el régimen de Nicolás Maduro no acepta sin excusas ni retrasos todos los vuelos de migrantes venezolanos deportados desde territorio estadounidense. Rubio fue enfático en afirmar que no se trata de un asunto sujeto a debate ni negociación. La BBC publicó una entrevista de la vicepresidenta Francia Márquez donde habla de su rol como ministra y dice que el gobierno no la eligió para guardar silencio. Es una larga entrevista que ha concedido la vicepresidenta Francia Márquez a BBC Mundo, en la cual no rehuye, la verdad es que ninguna de las preguntas, incluso le preguntan sobre Armando Benedetti y sobre sus molestias con el presidente. Y en general, a lo largo de toda la entrevista evita criticar al presidente Petro. Parece un acto de reconciliación el que está tejiendo ahí, pero se le pregunta sobre su rol como ministra y los problemas que tuvo como ministra, y ella la verdad es que se siente orgullosa de todo lo que hizo. Respecto de ese momento del gabinete televisado donde manifestó su crítica, dice que yo no soy mujer de guardar silencio, siempre levanto la voz, soy autocrítica, ser autocrítico también es parte de poder construir y avanzar una sociedad, es lo que dice ella, explicando por qué manifestó eso en su momento. Los detalles de los problemas que tuvo para armar el ministerio, ella saca a relucir lo que ha sido su argumento, que este no es un ministerio que existía, es un ministerio que tuvo que montar desde fuera, pero además dice que para ella lo que se ha hecho es sembrar semillas de esperanza y que eso era lo principal. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Celulares, televisores y vehículos, 3 mercancías que impulsan el comercio arrancando el año 2025, según el reporte del DANE. Pasa a las 8 de la noche, 43 minutos, y se los contamos aquí en Recap Blue, la forma, Lucas, de actualizar a la gente, de adelantar el cuaderno o de redondear el día, porque a veces uno está tan ocupado con tantas cosas, la casa, la familia, el trabajo, una cosa aquí, otra cosa allá, y no sabe qué pasó. O de pronto uno está pendiente, pero pasan tantas cosas, Silvia, en el día, en Colombia, en este país y la verdad en este mundo tan convulsionado en el que vivimos en los últimos meses. Uno parpadea, uno se desconecta un segundo en una cita médica, uno se desconecta un segundo en una clase en la universidad o en el colegio o en el trabajo, y pueden pasar 1000 cosas, y justamente aquí estamos para contarles todo lo que ha pasado en el día. La era de la inmediatez. Lo más importante, y por supuesto también, si de pronto, como se enredaron, no pudieron escuchar Blue Radio y se perdieron la entrevista de la mañana con tal personaje, con tal funcionario del gobierno, con tal ministro, pues aquí les contamos todo lo que pasó. Bueno, sí, es que usted tiene razón, Andresito. La inmediatez. Pasan tantas cosas tan seguidas y tan rápido, que para eso estamos nosotros aquí en Recap Blue, para hacerles un recap de los hechos más importantes de Colombia y del mundo, pero también para contarles lo que pasa ahora, y pasa con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. No está nada contento luego de que el presidente Gustavo Petro otra vez atacara a los congresistas y les dijera tiranos y que el pueblo los iba a sacar. Así es, Silvia, y es que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se pronunció luego del hundimiento de la reforma laboral. Lo hizo a la salida de la plenaria del Senado, y en medio de varias de sus apreciaciones sobre la reforma, primero felicitando a los 8 senadores, señalando que se demostró que el Congreso era independiente, que no es un notario del gobierno nacional, decidió enviarle un mensaje al gobierno nacional, especialmente al presidente Gustavo Petro, quien en la manifestación de hoy, en su discurso, prácticamente calificó de tiranos a los congresistas y les dijo: el pueblo los va a sacar. Escuchemos. Pues eso sería un golpe de Estado, ¿no? La única manera de
que un senador no vuelva es que no se presente o se queme en el siguiente periodo. Pero peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar el presidente, sino intentar tumbar un Congreso legítimamente elegido con 22.600.000 votos. Este es un Congreso legítimo que vota. Usted ha escuchado la canción de Celia Cruz, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Pero por supuesto. Es decir, el presidente de la República dice que Efraín Cepeda es el golpista y ahora Efraín Cepeda dice que es el presidente el golpista. Ahora, frente a la consulta popular, Cepeda dejó algo claro: no le tienen miedo a la democracia, que sea bienvenida, que se dé el debate de la consulta popular. Eso sí, le advierte al gobierno: puede salir peor el remedio que la enfermedad y el gobierno podría salir mal librado si no logra los votos de la consulta. Ay, 8:46, Andrés, gracias. Y el alcalde Carlos Fernando Galán destacó el buen comportamiento durante las manifestaciones en apoyo a las reformas sociales aquí en Bogotá. Dice que no se presentaron graves alteraciones del orden público, no hubo heridos ni alteraciones mayores al transporte o a las clases en colegios y universidades. El alcalde también habló sobre las medidas de seguridad en la Plaza de Bolívar. En la mañana nos llegó la alerta de que la seguridad presidencial había dado la orden de cerrar la Plaza de Bolívar y pedimos que la abrieran para garantizar la presencia de los manifestantes, tal como ocurrió durante el día. El Senado de la República y el Congreso en general sesionó sin problema, tanto en comisiones como en la plenaria. Hoy la ciudad funcionó con normalidad. Garantizamos los derechos de los 710.000 niños, niñas y jóvenes de los colegios públicos. Todos los colegios abrieron hoy, el 81% operó con normalidad en la mañana y solo el 19% cerró a las 10 de la mañana. En la tarde la afectación fue aún menor. Solo el 7% de los colegios abrió a las 3 de la tarde, que es un poco más tarde de lo normal, y el 89% restante funcionó en el horario normal. 8:47 p.m. Pasa ahora, se los contamos en Recap Blue, y hablamos de las fuertes lluvias de las últimas horas, Juan Esteban, que mantienen en alerta más de 30 municipios en Cundinamarca. ¿Qué es lo que está pasando? Silvia, buenas noches. Lucas, buenas noches. Pues la realidad de lo que pasa en Cundinamarca es diferente a lo que pasó hoy en Bogotá, Silvia. En las marchas que estuvimos acompañando fue una lluvia leve la que se presentó en el centro de Bogotá. Sin embargo, ya la gobernación de Cundinamarca activó un puesto de mando unificado por esas fuertes lloviznas que se han reportado por lo menos en 30 municipios, siendo los lugares más coyunturales Tocaima, Ricaurte y Beltrán. Hablando específicamente del caso de Tocaima, hay inundaciones y afectaciones en el acueducto por el desbordamiento del río Bogotá. En Ricaurte dice que el río Magdalena se desbordó, afectando viviendas y comercios. Por último, en el municipio de Beltrán aumentó el nivel del río Magdalena y también está generando una serie de inundaciones. Las recomendaciones que hace hasta ahora el grupo de bomberos de Cundinamarca es mantenerse informado a través de las fuentes oficiales, no arrojar basura en ríos y quebradas y, por último, realizar limpieza en desagües y canales fluviales. Gracias, Juan Esteban. Y hay preocupación también en varias zonas aledañas a la ribera del río Magdalena, en el centro del país, justamente también por las lluvias de las últimas horas que han aumentado el nivel del río. En Honda, en el departamento del Tolima, ya se están reportando las primeras afectaciones. Fernando González. Sectores en Honda como Pachomario y Panchigua ya han registrado inundaciones. Organismos de socorro emiten alertas tempranas. Se prevé un desbordamiento en horas de la noche. El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima. Se prevé que haya desbordamiento del río Magdalena en horas de la tarde-noche. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Honda declara la alerta naranja. Nuestros voluntarios se encuentran prestos y listos a atender cualquier situación de emergencia. En municipios ribereños como Flandes, Venadillo, Ambalema, Mariquita, ya el primer afluente de Colombia se ha desbordado, hasta el momento sin consecuencias fatales ni afectaciones en viviendas o animales, pero sí, en algunos casos, en cultivos. La preocupación también es en La Dorada, en Caldas, donde las autoridades han elevado a alerta naranja por posibles desbordamientos. Cristian Zuluaga.
Hay alarma en el puerto caldense de La Dorada debido al alto nivel del río Magdalena, que en la tarde llegó a los 4 metros con 80 centímetros y actualmente ya llegó a los 5 metros. Las autoridades de ese municipio prevén que en las próximas horas el nivel del río supere los 5.20 e incluso pueda llegar arriba de los 5.30 metros. Esto debido a crecientes aguas arriba en municipios como Honda y otros aledaños al puerto caldense. Por esta razón, las autoridades han hecho una serie de recomendaciones como subir enseres y pertenencias a lugares seguros, evitar situaciones de riesgo y mantenerse alejados de las orillas del río Magdalena, proteger a niños, mujeres, adultos mayores y permanecer atentos a la evolución del río y seguir las indicaciones de las autoridades. Y en Neiva fueron condenados 5 integrantes de la primera línea que fueron capturados en abril del año 2022. Silvia Lorena Artunduaga. Después de casi 6 horas de audiencia, se conoció el fallo condenatorio por parte de la juez quinta penal del circuito de Neiva contra los 8 integrantes de la denominada primera línea Los Escuderos por su participación en acciones vandálicas y delincuenciales en el marco de las protestas sociales registradas en la capital del Huila. Para Ignacio Sebastián Zambrano, Vanessa Cabrera, Cristian Andrés Reyes, Angie Carolina Cuellar y Andrés Felipe Yara la condena fue de 75 meses de prisión. Edwin Herrera Pimentel y Kevin David García, 78 meses de prisión. Por su parte, Pablo Fernando Vargas Lima fue condenado a 103 meses de prisión. Estas 8 personas, quienes fueron condenadas por los delitos de concierto para delinquir, obstrucción de vías que afectan el orden público e incendio, además deberán cumplir una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena. La juez ordenó prisión domiciliaria para los 8 condenados, quienes hoy estaban en libertad. Al final de la audiencia, los abogados de la defensa indicaron que esta decisión que fue tomada hoy por la juez quinta penal del circuito será apelada. 8 de la noche, 52 minutos. Silvia Lorena, gracias. Allí en el departamento del Huila con esta noticia. También hablamos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ha pedido a un tribunal de la Florida autorización para confiscar un avión que había sido trasladado a ese país por ser utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, violando así las sanciones que le habían impuesto a esa nación. La denuncia civil se refiere al avión Falcon 900 EX que fue confiscado el año pasado por petición de Estados Unidos en República Dominicana y enviado a la Florida. 8 de la noche, 52 minutos. Estoy pensando con el deseo. No, pero aprovecho ya que para hoy van 2 aviones confiscados, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos. El último lo confiscó Marco Rubio ahí mismo en República Dominicana. Lo que pasa es que ese último lo utilizaba Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, y este era, del que estamos hablando hoy, de uso exclusivo de Nicolás Maduro. Y bueno, y de varios altos funcionarios del régimen, y tiene además como particularidad, Silvia, ambos aviones que no son el avión ni de Conviasa en el que suele viajar Nicolás Maduro al exterior, ni siquiera están registrados como avión de matrícula venezolana. Están registrados en San Marino, y esto lo que se hace tradicionalmente es justamente para burlar esas sanciones. Es por eso que Estados Unidos ha pedido el avión para ser decomisado. Si no estoy mal, esto fue sobre el mes de septiembre. Imagínense, ya va todo este rato y ya está el avión en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa. 2 aviones van confiscados al régimen. Bueno, mucha noticia, mucho tema, pero ahí vamos con deportes, que ya llega nuestro Dieguito, que espero que nos sorprenda con música. Vamos a hablar en minutos con Cristian Marín, que está allí en Brasil para... Ay, qué nervios. Ese nerviosismo que ya se empieza a sentir con el partido del próximo jueves, de este jueves 20 de marzo. Y bueno, vienen los negocios también aquí en Blue Radio. Hacemos un recap de los negocios. Le voy a contar sobre los documentos desclasificados alrededor de la muerte de John F. Kennedy y más noticias. 8:54. Recap Blue. Un momento. Es cierto que el portugués suena bonito, es uno de los idiomas más hablados del mundo. Es una lengua romance. Pero este 20 de marzo hablamos español, que también es una lengua romance. Romance por el fútbol, las gambetas, James Rodríguez, Luis Díaz, mi selección Colombia. Romance por la eliminatoria. No te pierdas Colombia, Brasil. Romance por el fútbol. Blue Radio, acompañando nuestra selección Colombia.
Blue Radio, más que radio. Síguenos en @Blue Radio con nuestro canal de YouTube y disfruta las imágenes de este partido de nuestra selección Colombia. Blue Radio, más que radio. 8:55 antes de los deportes. Mucha atención, hay noticia importante a esta hora. Como anticipó Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio ayer en Voz Populi, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, sale de esa cartera. Juan Esteban Quintero, hoy hubo una reunión, le preguntamos al ministro de Trabajo si sabía algo sobre la salida de Guevara, que duró un poquito más de un mes en el cargo, pero sí. ¿Quién está haciendo el anuncio y qué más detalles se conocen, Juan Esteban? Silvia, buenas noches. Pues el anuncio lo hace el mismo ya hoy saliente ministro de Hacienda, Diego Guevara, a través de su cuenta de X. Ya lo había dicho hace unos días el director del servicio de noticias de Blue Radio, Ricardo Ospina, y también se había hablado sobre esa renuncia que ya le había pasado al presidente Gustavo Petro, Diego Guevara. De hecho, en estos momentos se estaba llevando una muy importante reunión de 2 horas en Palacio de Nariño, pero pues ya es una realidad. Sale Diego Guevara de esta cartera y dice lo siguiente: después de una conversación personal, tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. Agradezco al presidente Gustavo Petro la oportunidad de estos casi 3 años en el Ministerio de Hacienda como viceministro y recientemente ministro. Recordemos que era una de las personas de confianza del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que también está siendo investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional del Riesgo. Y ahora, ¿cuál es la realidad, Silvia? Que suena para llegar a esta cartera en los 17 meses que le queda al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, Germán Ávila, presidente del Grupo Bicentenario, y ya pues recordamos quiénes han sido los ministros que han pasado por esta cartera: José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla y este breve paso que tuvo Diego Guevara en el Ministerio de Hacienda. Es decir, que un poco la misma historia del Ministerio del Interior, con la cantidad de ministros que han pasado por esa cartera. En el Ministerio del Interior, 4 ministros hasta el momento. Claro, Prada, estuvo Prada, Velasco. Estuvo Velasco, que hoy fue mencionado dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Luego estuvo el exministro Juan Fernando Cristo y ahora está Armando Benedetti, que hoy decía que no le importaba si pasaban o no pasaban las famosas reformas del gobierno Petro, la laboral y la de la salud. Pues pasa exactamente lo mismo entonces ahora con el Ministerio de Hacienda. 4 cambios en 2 años y medio. Correcto, y ya el próximo que está sonando para llegar a esa cartera, Silvia, lo volvemos a mencionar, Germán Ávila, pues sería ese 5º ministro en 17 meses que le queda a la presidencia de Gustavo Petro. Lo señalan, o más bien lo identifican como miembro del M19, Lucas, sí, pero además tiene algunos cuestionamientos sobre actuaciones que habría desarrollado cuando fue funcionario de la alcaldía, nada más y nada menos que de Lucho Garzón. De Lucho Garzón, sí señora. De hecho, cuenta el presidente Gustavo Petro en su biografía que ha sido un compañero de lucha desde hace muchos años, que se conocieron de hecho desde el bachillerato en Zipaquirá, y que ahí ellos dos decidieron integrar y llegar al M19. Estuvo como gerente de Metrovivienda en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, como usted lo decía. Fue además secretario general del partido Polo Democrático Alternativo, y desde noviembre de 2024 asumió la presidencia, como nos estaba contando Juan Esteban, del grupo, del conglomerado financiero mejor Grupo Bicentenario. Así que es un viejo conocido el que llega, y se va alguien... O el que llegaría, porque todavía no tenemos la confirmación, que seguramente la hará el presidente Gustavo Petro en las próximas horas. Es bastante improbable, y se va también alguien que ha integrado el gobierno Petro desde los primeros días, porque Diego Guevara estaba como viceministro casi desde el 7 de agosto, casi desde el 10 de agosto del 2022, así que nuevamente se siguen yendo esas personas, Silvia. Ya en el gabinete de ministros no queda nadie que haya integrado este gabinete desde el 7 de agosto de 2022, y se va alguien que ha estado desde los primeros días acompañando este proyecto de gobierno. Se va entonces Diego Guevara, que tuvo un paso relámpago por el Ministerio de Hacienda. Sabe que cayó muy bien el nombramiento de Diego Guevara en su momento, porque era un hombre muy técnico. Totalmente.
Entonces era un hombre que seguramente iba a darle un muy buen manejo a las finanzas del Estado, sobre todo en momentos en los que esa es una de las grandes preocupaciones que tiene hoy el país. Estábamos hablando hace algunos minutos con Andrés de la necesidad, entre otras cosas, de presentar una reforma laboral porque no hay plata. No hay plata y ¿sabe qué? Un ministro sensato, Silvia. Además, sí, siempre dispuesto a hablar con los medios de comunicación. Y responsable. Siempre buscando el espacio para hablar, además atendiendo entrevistas donde hay tantas cosas por hablar justamente con un ministro de Hacienda, porque es que de la plata, Silvia, depende todo. Todos los ministerios dependen de la partida presupuestal que les asigna el Ministerio de Hacienda y siempre durante este corto tiempo que estuvo, porque el 4 de diciembre lo designa el presidente Gustavo Petro, se posesiona ya en propiedad en el 29 de enero. Estamos hoy a 18 de marzo, ni siquiera 2 meses estuvo en propiedad como ministro, estuvo asumiendo como encargado más tiempo, pero tal vez la semana pasada estuvo en entrevista aquí con Néstor Morales en Mañanas Blue y habló de la necesidad de hacer un nuevo recorte adicional al que ya se había hecho empezando el año de 12 billones. Y yo creo que por ahí vienen los enfrentamientos, empieza a romperse la relación con el presidente Gustavo Petro, que finalmente hoy dice, después de hablar con él, aunque dice que fue una conversación franca y muy cordial, pues que hasta hoy estuvo al frente del ministro. Es que acuérdense que el presupuesto nacional está desfinanciado, desfinanciado en esos 12 billones de pesos, que en teoría son los 12 billones de pesos que iban a presentar en una reforma tributaria que todavía no ha sido presentada ante el Congreso de la República. Y que de hecho el saliente ministro lo descarta en una entrevista con la revista Semana, con El País de España, este fin de semana, diciendo que el ambiente político, justamente por lo que hemos visto con la reforma laboral y con la reforma a la salud, pues de momento no estaba para presentar una segunda reforma tributaria. Esta es una noticia muy importante, Lucas, por lo que podría venir para el país en materia fiscal, en materia económica, la salida de Diego Guevara. Insistimos, es noticia que se está desarrollando en este momento, se las contamos en vivo aquí en Recap Blue, después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. Agradezco a @Gustavo Petro la oportunidad de estos casi 3 años en el Ministerio de Hacienda como viceministro y recientemente ministro. Esas son las palabras, esa es la noticia que registramos a esta hora. 9 de la noche, 2, ahora sí, vamos con Diego, que nos está esperando para hablar de los deportes en Recap Blue. Activamos la eliminatoria al Mundial este jueves. La invitación para que ustedes disfruten de las imágenes del juego Colombia-Brasil. Brasil-Colombia desde Brasilia, 7:45 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube con el equipo deportivo de Blue. Viene la eliminatoria, viene Colombia, se viene en Blue. Después de la intervención del gobierno a las EPS, ¿el sistema de salud ha mejorado o ha empeorado? Esto dijo la doctora Tatiana Villarreal en Mañanas Blue. Las intervenciones han empeorado la calidad de los servicios que se están prestando en el sistema de salud. Si eso no fuese así, nosotros no estaríamos teniendo un aumento tan desproporcionado de las quejas que las personas tienen que interponer ante la Supersalud para reclamar sus derechos. Lo que está ocurriendo en este punto y que nos veamos abocados a defendernos en una red social es porque nosotros no podemos permitir que el populismo y la falacia, pero sobre todo la falta de rigor técnico, se tomen los espacios donde se toman decisiones tan importantes como esta de la que estamos hablando y que en últimas determinan si pacientes viven o mueren. Esa es la verdadera discusión. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse por una serie de declaraciones sobre Germán Vargas Lleras. ¿Qué espera el ex vicepresidente que pase después de este fallo? Esto fue lo que contestó en Mañanas Blue. Pues yo esperaría que cumpla la tutela, o sea, que proceda a rectificar. Petro no dice sino mentiras. Recordemos que estando yo en la vicepresidencia coordiné el amplísimo programa de infraestructura. Ese contrato se firmó el 10 de enero del año 17 por 2.2 billones de pesos. La obra inició el 7 de abril del año 17. Era la ampliación de la Autonorte a 5 carriles en el tramo Nación.
y la ampliación de la carrera séptima hasta La Caro, también en doble calzada. Esta obra ya prácticamente está terminada. Solo le falta la variante de Chía, que va en un 57%. Estamos hablando de la concesión de la Autonorte Tramo Nación. Para esa época, efectivamente, el alcalde era Enrique Peñalosa y el gobernador Jorge Rey. Deportes en Recap Blue. Me gusta mucho y me gusta ver a nuestro Cristian Marín. Conéctense ya a través de YouTube, a través de Ditu, porque está en vivo. Don Cristian, buenas noches. Hola Silvia, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para los compañeros. 11 de la noche, 6 minutos tenemos. Es que usted está trasnochando. Un poquitico, pero hay que dar la hora para que la gente sepa que estamos en vivo y en directo, llevando la información al pie del cañón, como le gusta a Blue Radio, ¿no? Sí, señor, por supuesto que sí. Creo que todavía está muy temprano para preguntar por marcador, pero Lucas, supongo que usted no me va a salir aquí con ningún cuento de que de pronto gana Brasil, ¿no? No, ojalá no, pues ojalá no. Yo tengo toda la fe puesta en que va a ganar la selección Colombia. No, Cristian, es que le digo esto a Lucas porque hoy he oído a mucho escéptico diciendo que es que Colombia, que no le ha ido muy bien en los últimos partidos, que tal, que cual, y que Brasil es Brasil, pero usted más bien denos una dosis de positivismo. Lo que pasa, Lucas, Silvia, es que yo soy muy racional, ¿no? Y esta plaza históricamente ha sido muy complicada para Colombia. Nunca hemos ganado por eliminatoria en suelo brasileño. Y nos vamos a encontrar a una Brasil envalentonada, por lo menos desde el rendimiento individual de cada uno de sus jugadores. Mire, Lucas, Silvia, yo les hablo de Rafinha, de Vinicius, de Rodrigo. Uno que piensa, mamita querida, qué complicado la va a tener el equipo colombiano, ¿no? Pero también es cierto que Colombia viene siendo protagonista. Entonces hay que tener fe de que por ahí el resultado va a ser positivo, Silvia, ¿no? Claro, pero claro que sí. Es que la fe es lo último que se pierde, a mí me da pena, pero yo voy a apoyar a la selección hasta el final, hasta el último día de mi vida, así sea difícil, así nunca hayan ganado en Brasil, así Brasil sea una selección complicada, no me importa. Y está bien. Me importa. No, hay que pensar así en realidad, hay que ser optimistas. Además, bueno, nosotros tenemos jugadores bandera, James, Luis Díaz. Pues claro. Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, que muchos lo dan como uno de los mejores marcadores por derecha que tiene el mundo. Entonces hay que estar optimistas de que se va a tener una muy buena presentación pasado mañana en el Mané Garrincha. Esperemos que sea así, Silvia, ¿no? Cristian, Lucas, por ejemplo, sabe que no habla mal de Luchito Díaz. No en Recap Blue. Yo no hablé mal. Pero es que usted se pone ahí a que Luchito, pero vamos a ver tal, qué que opina las deja Cristian. pasar, Vamos a hacerle la pregunta. cosa, vamos a hacerle la pregunta a Cristian. Hablamos a ver, mal de láncela, Lucas. ¿A usted no le parece, Lucas, yo la quiero que escuchar. Lucho Díaz a veces se queda con ese balón y empieza, péguele y le puede pegar y no le pega y finalmente se termina perdiendo la oportunidad? Tiene toda la razón. ¿Vio? No me importa. A veces por hacerla de más, hace menos. A veces voltea mucho con la pelota. Por ejemplo, en el partido frente al Paris Saint-Germain, le llega una pelota cruzada en el área y él, en vez de buscar la zurda para rematar en primera intención, la frena, empieza a girar y se termina desperdiciando una posibilidad de gol para el Liverpool, simplemente por traer a colación una de las últimas presentaciones de Luis Díaz. Es cierto, ¿no? A veces abusa en el transporte de la pelota y ojalá contra Brasil sea práctico, dinámico, veloz, cambie de ritmo, atacando espacios, pero que piense siempre en el colectivo, ¿no? Que es lo más importante. Para poderle ganar a Brasil hay que pensar por momentos en las individualidades, pero sobre todo en el grupo, en lo colectivo. Silvia, Lucas. A ver, Cristian, lo que pasa es que yo pienso con el corazón. Pero como diría el dicho, amor no quita conocimiento, pero yo pienso con el corazón. Ustedes ya piensan con la cabeza, con la razón, son racionales, ya tienen todo lo técnico, pero a mí no me hablen mal de Luchito, porque es que Luchito es Luchito, caray.
No, es que, a ver, es que Luis Díaz es bandera de Colombia, ¿no? James es bandera de Colombia. Pues claro. Son icónicos, son íconos que tenemos en nuestra selección. Obviamente, cuando las cosas no salen bien hay que decirlas. Cuando las cosas salen muy bien también hay que decirlas. Sí, claro. Es como todo, ¿no? Al final hay que existir y hay que prevalecer en la objetividad. Y creo que eso nos caracteriza. Pero bueno, Silvia, te cuento que ha sido un buen día para Colombia, ¿no? Ya Néstor Lorenzo, Lucas tiene los 26 citados. Los últimos en llegar han sido Álvaro Montero, John Lucumí y John Córdoba, que vivió una travesía para poder llegar hoy a la concentración del equipo colombiano, viajes interminables, se perdieron vuelos, transporte terrestre, bueno, en fin, al final ha logrado conectar y han entrenado en la tarde los 26, ya ha hecho la penúltima sesión de entrenamiento Lorenzo, la penúltima, ya ajustando detalles desde lo estratégico, desde lo táctico para enfrentar a la Canariña, al equipo brasileño, y en la llegada al hotel han tenido un momento bastante especial, porque han interactuado, han compartido con la gente, han tenido la oportunidad James, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Jerry Mina de ir a firmar autógrafos, de tomarse fotografías. Pero a ver, todo desde el comienzo, desde el día que ha tenido hoy Colombia acá en la capital federal de Brasil. Lo primero ha sido las declaraciones que muy amablemente le ha dado Néstor Lorenzo hoy a la prensa, atendiendo en la salida del entrenamiento, y estas eran las palabras después de tener a los 26 jugadores ya listos para realizar las últimas unidades de entrenamiento antes de encarar esta doble confrontación de eliminatoria. Bien, se acaba de completar el grupo, así que estamos contentos, están los muchachos también, y bueno, preparando el partido ya. El otro que le paró a los medios de comunicación y que nos ha sorprendido a todos ha sido Kevin Castaño, ¿no? El nuevo jugador de River Plate. Dicen algunos que podría tener alternativa y podría ser una posibilidad auténtica para enfrentar a Brasil. De hecho, cuando le ganamos en Barranquilla, Kevin Castaño fue titular y fue un hombre importante para poderle ganar a la pentacampeona del mundo. ¿Qué dice Kevin Castaño? Bueno, sí, es un placer y un orgullo estar acá, una felicidad inmensa como siempre representar al país. ¿Cómo te has sentido en este nuevo cambio, en esta adaptación, en todo eso lo que te ha vivido para ti en las últimas semanas? No, bueno, contento, como te dije, muy contento de llegar a River y como siempre feliz de estar acá. Bueno, pero definitivamente el momento cúspide, cumbre del día ha sido la llegada al hotel, como lo manifestábamos, y el primero que ha sido vitoreado ha sido James David Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, que hoy ha compartido con la gente antes de ingresar al sitio de concentración. Este era el sonido, la gente muy feliz, muy contenta, llamando a James Rodríguez. Sentir el cariño de la gente. Siempre es importante. Dame la camisa. No pide casi nada a la gente. Regáleme la camisa. Lo importante es que James ha compartido con la gente. Lucho Díaz también ha tenido la oportunidad de firmar autógrafos y ha soltado un par de palabras de optimismo, de fe de cara a lo que va a ser el partido acá en el Estadio Mané Garrincha. ¿Cómo vives este momento con la gente, Luis? Muy bien, hermano, siempre feliz, siempre alegre. Lucho, hinchas en todas partes, donde van siempre Colombia, convoca a los colombianos. Siempre, Colombia es grande. Y bueno, la superestrella que tiene el Crystal Palace, Daniel Muñoz, que está on fire, es de los mejores jugadores que tiene la Premier League, tal vez el jugador que mejor momento está atravesando en el fútbol internacional para nuestro país. También ha compartido con los aficionados que en multitud han llegado al sitio de concentración, al Gran Mercury, el hotel donde a esta hora reposa el equipo de Néstor Lorenzo. Es un sentimiento muy bonito. Bueno, Silvia, Lucas, si yo les cuento que en medio de esa euforia, en medio de ese fervor, en medio de ese amor, por poco se nos lesiona Jerry Mina, ¿cómo les parece? Ay, no. No, hombre, pero no. Una cosa... Jerry Mina es de amores y odios, pero adivinen qué. Tiene mi corazón, como todos los jugadores de la selección. Pero ha sido un momento, yo no creo que dramático, tal vez simpático, porque, a ver, escuchemos el audio y ya les explico qué es lo que ha sucedido. Mire, ahí ustedes escuchaban a los aficionados, le recriminaban a la policía porque Jerry se metió a firmar autógrafos. Colombia anda demasiado escoltada acá en la capital federal de Brasil, y Jerry cuando se mete por ahí en un recoveco, en un recóndito, en un rincón, hay una moto. Obviamente el exhausto está caliente, con la pierna tocó el exhausto, se estaba quemando el jugador del Cagliari, por eso le decían, no me queme a Jerry Mina, no me lo lesione. Ese ha sido el momento particular hoy en la celebración
celebración, en el festejo, en la alegría de los hinchas, hoy compartiendo con cada una de las estrellas del equipo de Néstor Lorenzo. Con Jerry Mina tampoco se me metan. No, sí, Dios mío. Ay, yo sé que esto a muchos hinchas que de verdad saben de fútbol, yo por supuesto, pues sé lo básico y eso hay que decirlo, pero yo sé que muchos hinchas que sí saben de fútbol, pues critican a los jugadores y dicen que es que a este le falta, que una cosa a la otra, pero yo ya les advertí de entrada que todos los jugadores de la selección tienen mi corazón. Todos. Y eso, o sea, usted como técnica no serviría. Ah, no, pero es que yo para eso sí es que nací periodista y no técnica, por eso mismo. Y para hincha también, pero para técnica sí no. Ah, bueno, está bien, Silvia, ¿no? Ese amor hay que trasladarlo porque ojalá se requiera de un país con una energía muy positiva para el próximo jueves para sacar un resultado histórico del Mané Garrincha. ¿Sabe qué, Cristian? Lo que pasa es que, y esto sí ya es muy personal, me molesta mucho que cuando ganan en la selección entonces son lo máximo, pero cuando pierden les dicen cualquier cantidad de improperios y de groserías y creo que eso no debería ser así. Uno está en las buenas y en las malas. En eso estoy de acuerdo con usted. Pero forma parte de la dinámica del fútbol, ¿no? A veces el hincha, el que vive todo con pasión, es de corta memoria, suele pasar, ¿no? Y ocurre con frecuencia, Silvia, así que salen de los por chiros. Momentos uno trata de entenderlo, ¿no? Se salen de los chiros, dicen un montón de barbaridades, pero ¿sabe qué es lo importante al final? Que cuando vuelven a jugar estamos todos con la camiseta y todos admirando a estos jugadores que, por supuesto, no creo bajo ningún contexto que ninguno juegue mal a propósito. No. Entonces... Y días malos tenemos todos. Todos, absolutamente todos. Totalmente de acuerdo, Lucas. Óigame, Cristian, entonces, ¿qué? Vamos ya a firmar el contrato con usted, va en vivo todos los días en Recap Blue a esta hora, trasnochando. Como dijo el político, mi querida Silvia, cuente con ello. Eso, así me gusta. Tenemos entonces ahora, nueva adquisición. Silvia, a ver, no nos vamos a emocionar mañana, nos resta mañana, ¿no? Porque ya el partido va a ser el próximo jueves a las 7:45 de la noche, entonces vamos a estar en la transmisión, pero mañana estamos comprometidos a esta misma hora, perfecto, por esa misma frecuencia, por esa misma señal, por nuestro canal de YouTube, con toda la información de la Selección Colombia, además porque mañana vamos a tener las declaraciones oficiales de Néstor Lorenzo, acompañado de uno de los futbolistas en el estadio, en el escenario donde se va a jugar ese partido por la fecha 13 de la eliminatoria. Pues entonces mañana nos vemos, ya no lo trasnocho más, que deben ser las 11:17 minutos con 33 segundos, allí en Brasil, en Brasilia, pero Cristian, como siempre, un gusto que nos acompañe y que hablemos de otros temas, porque es que mucha política, mucha reforma, mucha cosa. Mejor hablemos de la selección. Me parece bien. Un momento de relax. Sí. Abrazo, Lucas. Abrazo, Silvia. Chao, feliz noche. Y mañana estamos atentos a todo lo que ocurra acá en Brasilia con nuestra Selección Colombia. Claro que sí, 9:18. Bueno. Vamos tenemos ahora qué nervios. nuevo integrante de Recap Blue. Lo del fichaje me parece tenemos maravilloso. Fichaje lo nuevo, del nuevo fichaje pero eso buenísimo. Sí, con mi Dieguito no se metan, que él también está aquí listo y pendiente para hablarnos de otros deportes. Me parece maravilloso. Me da nervios el partido, le voy a decir. A mí también. Es un partido muy complicado. ¿Pero sabe qué? Brasil no ha tenido su mejor eliminatoria. No. Cosa que de pronto dice uno, bueno. Colombia tiene un punto más. Sí. Colombia tiene un punto más que Brasil, pero le voy a decir una cosa. Dígame. Es que el jueves es mi cumpleaños, entonces vamos a pedirle a la selección que gane y que me dé, como hincha número 1, ese regalo de cumpleaños. Bueno, pues ojalá se le cumpla el deseo por usted y por todos los colombianos. Ay, 9:18, divirtámonos un poco porque son muchas cosas a la vez. 9:18. No es cierto que bajando los costos laborales se genere empleo. Eso dijo Fabio Arias, presidente de la CUT, en Mañanas Blue. La realidad económica del país. No es cierto que bajando los costos laborales se genere empleo. Esto nos lo demostró la ley 789. Y va entendiéndose en el país que si usted aumenta el ingreso de los trabajadores, ellos demandan más bienes y servicios y por tal motivo consumen, que al final es la esencia de la producción en este modo en el cual los empresarios producen en Colombia. De tal manera que, mire lo que ha pasado con el salario mínimo, se ha aumentado el salario mínimo y dijeron que se...
noche, 20 minutos. Hacemos un recap de los negocios a esta hora con nuestro Víctor Cruz. Silvia, muchas gracias. Un gran saludo para usted, para Lucas. Bienvenidos a este recap a los negocios Blue, el espacio de Data y FX dentro de Recap. Esta noche los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Vamos a hablar un poco de economía. Esta noche tenemos información sobre el crecimiento en la actividad económica durante enero de este año y la polémica que se generó porque el presidente Gustavo Petro no se aguantó las ganas y se le anticipó al DANE. Fue el primero en publicar esta cifra correspondiente al mes de enero. Lluvia de críticas contra el presidente Petro. Hablaremos también del sector energético. Tenemos información sobre el sector financiero. Muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos con los indicadores económicos de esta jornada. Marzo 18, indicadores que nos cuenta Dari Velandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.016.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $70,56 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $66,76 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.126 pesos con 03 centavos y el Bitcoin cayó 2,1% y se ubicó en $82.270. En Recap, resumen de noticias económicas. Noticias económicas, hablemos de la actividad económica de nuestro país. El presidente Gustavo Petro se le adelantó al DANE y publicó que la actividad económica creció 2,65% en el primer mes de este año. Algo relevante, mejoran las cifras frente al 1,7% de enero del año pasado. Con esa reactivación, recuperación en la economía, ¿qué se espera? ¿Qué podría seguir sucediendo? Nos cuenta Jacqueline Piraján, economista principal del Scotiabank Colpatria. Colombia está tratando de pasar la página y volver a impulsar su sector privado. Con esta perspectiva en Scotiabank creemos que este año la economía colombiana puede crecer 2,6%. El hecho de que estemos recobrando tracción podría implicar menos afán de que el Banco Central recorte sus tasas de interés, sobre todo en una situación que es volátil a nivel internacional y también presenta algunas incertidumbres fiscales a nivel local. Es por eso que este dato del balance de la economía del día de hoy nos permite afirmar nuestra expectativa de estabilidad de tasas de interés en el mes de marzo, una potencial reanudación del recorte a partir del mes de abril para cerrar en tasas de interés del Banco Central del 8% en diciembre de 2025 y en 2026 tal vez alcanzar tasas más cercanas al 7%. Y a propósito de la controversia, porque el presidente Gustavo Petro, una hora y media antes de ser revelado oficialmente este dato por el DANE, se anticipó y publicó en sus redes sociales esta cifra de crecimiento económico. Pues el DANE emite un comunicado en horas de la tarde y defiende al presidente Petro. Dice que no se cometieron irregularidades. Detalles con Dari Velandia. El presidente Gustavo Petro se adelantó en la publicación de las cifras del indicador de seguimiento de la economía más conocido como ICE, que tenía previsto el DANE para este mismo martes. Aunque el dato coincidió con el informe de la entidad, su difusión previa generó críticas por parte de expertos que señalaron una posible afectación a la credibilidad del sistema estadístico. José Ignacio López, presidente de ANIF, expresó su preocupación al señalar que esta situación socavaba la confianza y la credibilidad del DANE. En la misma línea, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, criticó la decisión del mandatario, señalando que por su afán de celebrar un dato alentador se violó el principio de publicidad. Oviedo enfatizó la importancia de preservar la confidencialidad del DANE como un activo superior y pidió prudencia en la divulgación de información estadística oficial. Pero ante la polémica, el DANE tuvo que aclarar y señaló que la divulgación no violó la reserva estadística y reafirmó la independencia y rigurosidad de sus procesos en la producción de información económica. En más información, la ANLA, la Autoridad de Licencias Ambientales de nuestro país, otorgó la licencia a un importante proyecto para la transición energética del país. ¿De qué se trata? Natalia Bendaño.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó la licencia ambiental para el proyecto de transmisión eléctrica Beta Alfa en La Guajira, desarrollado por Eolos Energía. Esta iniciativa, que recorrerá Uribia, Maicao y Albania, permitirá la evacuación de energía renovable hacia el sistema eléctrico nacional mediante una línea de transmisión de 80,45 kilómetros. La viabilidad ambiental fue determinada tras un riguroso análisis del impacto biótico, hídrico y socioeconómico, asegurando el cumplimiento normativo. Además, el proyecto incluye un plan de compensación ambiental para restaurar y conservar 827,85 hectáreas, reforzando el compromiso de la ANLA con la transición energética y el desarrollo sostenible. En más información, Banca Mía anunció el lanzamiento de su código QR y se une al sistema digital de pagos inmediatos que próximamente lanzará el Banco de la República. Camilo Vázquez. Buenas noches, Víctor. Banca Mía lanzó un sistema de pagos inmediatos interoperables mediante código QR, permitiendo a microempresarios realizar transacciones seguras y sin restricciones de monto a través de su aplicación móvil. Además, la entidad se integrará a breve el sistema digital de pagos inmediatos del Banco de la República, que permitirá transferencias gratuitas entre entidades financieras a partir de septiembre de 2025. Camilo Vázquez, de datayfx.com, para Negocios Blue. A propósito de breve, vuelvo más adelante. Aquí finalizamos este primer bloque de resumen, este primer bloque de información económica, pero vuelvo más adelante para contarles cuál podría ser el futuro de Transfilla, muy usado por millones de colombianos, con la llegada precisamente de este nuevo sistema de transferencias del Banco de la República llamado Breve. Ya nos vemos. Lucas, el día en el mundo a las 9:26 p.m. Sí, señora, óigame, yo nunca había pensado en la posibilidad de que uno se pudiera quedar 9 meses literalmente atrapado en el espacio. Bueno, lo que pasa es que está en la Estación Espacial Internacional, digamos, no es como que usted esté flotando por ahí, por el espacio. De eso hay un par de películas que hablan de eso, pero imagínese usted, sí, con oxígeno y demás, pero 9 meses, Silvia, no, pues, cuando usted se suponía que además iba a ir por una semana. Iban por 8 días, exacto, y terminaron en 9 meses. Lo que pasa, Lucas, y lo hablábamos más temprano en Voz Populi, es que ambos astronautas, Barry Wilmore y Sunita Williams, son ya astronautas veteranos con mucha experiencia, que en una entrevista que fue divulgada el 4 de marzo por la NASA decían: estamos preparados para que pase cualquier cosa. Claro. Entonces, digamos que si a usted o a mí nos pasa, bueno, yo no respondo. Pero estos astronautas, por supuesto, pues se quedaron allí varados. Iban en una misión muy corta, tuvieron muchos problemas con la aeronave que los llevó y tuvieron que esperar a que el Dragon de SpaceX lo rescatara. Salieron de órbita, amerizaron frente a la costa de Tallahassee en la Florida, pero ¿sabe además qué me sorprendió? Dígame. Que todo el proceso duró 8 minutos. Sí, es impresionante. Como usted lo dice, estaban desde junio allá en la Estación Espacial Internacional, iban a ir en teoría por el transcurso de una semana, después tuvieron todo tipo de problemas con la nave de Boeing y finalmente es SpaceX en colaboración con la NASA, compañía de hecho del Elon Musk, muy polémico por estos días, Elon Musk, que logran devolverlos. La semana pasada salieron desde aquí 4 astronautas que justamente hicieron el relevo para que pues pudieran regresar, y después de un viaje de aproximadamente 17 horas desde la Estación Espacial Internacional, como usted lo decía, amerizaron ahí en la costa de Tallahassee, la capital de Florida. And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. 9:29 p.m. Esto fue casi que de película, la verdad. Sí. Las imágenes las pueden ver conectándose ya mismo a través de YouTube y a través de Ditu, porque la verdad es que fue todo un operativo. Luego la cápsula la llevan a un barco, una embarcación mucho más grande que entre otras cosas tenía helipuerto. Salen de allí
los astronautas, que si la gente no sabe de quiénes estamos hablando, yo estoy absolutamente segura, Lucas, de que muchos de ellos debieron haber visto en las redes sociales 2 astronautas cuya foto aparecía la mujer con el pelo así parado, por cuenta de la, asumo yo, estática o no tengo ni idea, pero en todo caso, esos son los astronautas de los que estamos y que además hablando. Obviamente la Estación Espacial Internacional está hecha para cortas estancias. Esto no es ni lo más agradable, ni es pues que uno pueda así caminar muy normal y tener una vida muy normal. Así que uno después de 9 meses, de hecho Donald Trump decía cuando llegó a la Casa Blanca, Joe Biden los tenía olvidados, ¿cómo es posible que lleven tanto tiempo allá? Yo me encargo inmediatamente de que Elon Musk mande una cápsula que los pueda rescatar y bueno, pues la verdad y sí, 2 meses después cumplió. Bueno, 9:30 p.m. La otra noticia, la reanudación de los bombardeos en la Franja de Gaza poniendo fin al cese el fuego que estaba vigente desde el 19 de enero. En la Franja de Gaza está Uda Egasi de la Alianza Informativa Latinoamericana con todos los detalles. Nuevamente Israel ha reanudado la guerra en la Franja de Gaza y con ello se ha reanudado el sentimiento de pérdida, de destrucción, de muerte y podemos decir que se ha reanudado nuevamente la pesadilla en la Franja de Gaza. Esta madrugada, justamente a las 2 de la madrugada, el ejército de Israel comenzó a llevar distintos ataques aquí en el interior de la Franja de Gaza y decir que fue un ataque totalmente sorpresa, ya que nadie se esperaba esta reanudación tan temprana de la guerra, sobre todo porque se estaban llevando a cabo negociaciones en Egipto y en Qatar y todos esperaban la aprobación y la reanudación de las negociaciones. Sin embargo, después de llevar a cabo estos ataques, el ejército en un comunicado anunció de manera oficial que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como el ministro de Defensa Katz, habían anunciado la reanudación de la guerra y comenzar a atacar puntos en el interior de la Franja de Gaza pertenecientes al movimiento de Hamas. Pero sin embargo decir que los ataques que se llevaron a cabo no solamente fueron puntos de la resistencia palestina, sino que se llevaron a cabo ataques a viviendas, a edificios, a colegios, a campos de refugiados, además de tiendas de campaña. Y acorde al último informe emitido por parte del Ministerio de Sanidad palestino, se reporta hasta este momento la muerte de más de 400 civiles, entre ellos niños y mujeres, además de la lesión de 500 personas. Decir incluso que entre las víctimas se reportan funcionarios del gobierno y al parecer el ejército de Israel ha cambiado su técnica del combate y solamente se centrará en realizar ataques aéreos, no se llevarán a cabo incursiones terrestres y sobre todo no se estarán asesinando a líderes militares del movimiento de Hamas, sino que al parecer ahora el ejército de Israel estará centrando sus ataques en los líderes civiles para debilitar el poder civil del movimiento de Hamas. Y por lo tanto podemos decir que esta guerra viene a la luz de una crisis humanitaria, un cierre de las fronteras continuo, la falta de comida, la falta de ayuda humanitaria y lamentablemente cada vez más la situación en la Franja de Gaza está yendo a peor y se está viviendo una literal catástrofe aquí en el enclave costero. Uda Egasi, desde la Franja de Gaza para la Alianza Informativa Latinoamericana. Uda, muchas gracias, impresionante cubrimiento, Silvia, justamente desde ahí, desde el corazón de Gaza. Además. Sí, señora, noticia importante también hubo hoy en el mundo, Silvia, y fue esa conversación por cerca de 2 horas que sostuvieron Vladimir Putin y Donald Trump, una conversación que dicen desde el Kremlin fue detallada y franca, acordaron, como lo habíamos dicho, un cese al fuego de 30 días de ataques contra infraestructuras energéticas en Ucrania, y Putin dice, de momento, lo que Donald Trump quiere de un cese al fuego total está como enredado, porque también estoy pidiendo yo el fin del rearme de Ucrania, el cese total de la ayuda militar a Ucrania y del suministro de datos de inteligencia. Hay noticia hasta ahora y es que el enviado presidencial de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, está confirmando que las negociaciones sobre ese cese al fuego en Ucrania comenzarán el próximo domingo, este domingo en Arabia Saudita, como se ha venido haciendo ya en las últimas semanas. Y volvemos para hablar justamente de la tregua en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas, porque pues volvió la guerra con esta ofensiva que deja más de 400 muertos y 600 con la bendición heridos. de Trump. Además. Que no es lo mismo. No es lo mismo y justamente para eso nos conectamos con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy, vuelve la guerra a la Franja de Gaza.
Luego de 6 semanas de tregua, como parte de un acuerdo en el que vimos que Hamás entregó algunos de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos que estaban en Israel, volvió la guerra. La tregua debía tener una segunda fase que se debía empezar a negociar la semana pasada y hablaba del fin de la guerra, de la reconstrucción de Gaza y del retiro de las tropas israelitas de Gaza. Sin embargo, la propuesta israelita que llegó a los mediadores, entregada, hay que decirla, por el mediador enviado por Estados Unidos, Witkoff, decía que Hamás es quien se debía retirar de la franja de Gaza y que era totalmente inaceptable que Hamás siguiera controlando esa zona. A esto, Hamás respondió que no, que de ninguna manera. Israel trató de presionar, retirando primero la ayuda humanitaria y ahora con la guerra atacó el norte, el centro y el sur del país. Sí, dio de baja 2 operativos de Hamás, pero el costo humano es muy alto todavía. Sin embargo, la guerra se va a recrudecer, porque es que ellos quieren que no haya grupos terroristas en su frontera. Esto para ellos es una gran amenaza. Y aquí hay que decir que además de eso, las celebraciones, la manera en que Hamás entregó a los rehenes en la primera fase de la tregua, molestó muchísimo no solo a los israelitas, también a Estados Unidos, quien ha dicho que ahora apoya de manera irrestricta y aún más a Estados Unidos. Y esto lo recordó Estados Unidos cuando atacó, por ejemplo, a los hutíes en el fin de semana. Dijo, es inaceptable que haya grupos terroristas que controlen territorio en la zona. Y están de acuerdo con Israel en que Hamás no puede estar en Gaza y no puede controlar esa zona. Así vemos una guerra que se recrudece, una guerra que va a tener nuevamente a civiles en el medio. Una guerra que no viene sin obstáculos para Netanyahu en Israel. Ya hoy salieron a Jerusalén a protestar algunas familias de los rehenes diciendo que esto va a demorar el tema de la entrega de los que quedan en manos de Hamás. Una tregua complicada, una guerra complicada y ahora con un apoyo redoblado de Estados Unidos. El día en deportes. Deportes en Recap Blue. 9:37 p.m. Llegó nuestro Diego a hablar de la Champions. ¿Hoy fue martes de Champions? Sí, señora, y esta vez de la Champions femenina, Silvia y Lucas. Me encanta. Si le digo Linda Caicedo, ¿le suena? Pero me súper suena, ¿cómo no? Pues la colombiana del Real Madrid fue figura y anotó hoy en el partido de los octavos de final del Real Madrid en la UEFA Champions League, enfrentando al Arsenal. Escuchemos cómo narró la prensa internacional el gol de la colombiana. Through for Linda Caicedo. She's still going all the way. Fantastic finish. Real Madrid in front. Arsenal's defense. Es el 9º gol de la colombiana de Linda Caicedo, de 23 años, vestida con la camiseta del Real Madrid. Y cambiamos de tema y llegamos a la sección infaltable, ya me parecía a mí, de deportes. Ya lo ha dicho usted. De no todo es fútbol, porque la reina volvió a brillar en el BMX. ¿Sabe quién es? ¿De quién estamos hablando? Si le digo BMX, reina. Mariana. De Mariana Pajón, así es. Claro. Porque echó pedal de lo lindo hoy en territorio francés y se coronó campeona de la Coupe du Centre. Las locales Andrea Beato y Charlotte Bernieu cerraron el podio. La competencia contó también con la participación de un colombiano en la rama masculina y adivine cómo nos fue, Silvia. ¿Ganamos? También fuimos campeones. Espectacular. De la mano de Juan Esteban Naranjo, que se impuso ante el local Corentin Dubius y Vincent Peluar. Orgullo colombiano. Además, otra noticia en No Todo es Fútbol: la selección Colombia de halterofilia. Halterofilia es el levantamiento de pesas. Ganó 15 medallas en el Panamericano. Ellos también son un gran orgullo colombiano. Recap Blue. ¿Cómo ha afectado a los médicos la falta de recursos económicos para el desempeño de su labor? A esta pregunta respondió la médica internista, la doctora Tatiana Villarreal, en Mañanas Blue. La precarización es evidente, en el sentido de que en muchas ocasiones te llaman a decirte, doctor, cámbiale la receta al paciente porque no hay medicamento.
lo cual, entre otras cosas, no se puede hacer porque eso va en contra del ejercicio de la medicina. Pero si nos vamos a cifras un poquito más oficiales, mira, enero fue el segundo peor mes en la historia de la supersalud en Colombia, donde se registraron 162.000 PQRs. Eso es 57% más que enero del 2024. Eso equivale a 5.225 pacientes reclamando por día. El día en Colombia hacemos un recap de los hechos más importantes y, por supuesto, uno de ellos, el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y la salida del presidente Gustavo Petro hoy a la Plaza de Bolívar. Mateo. Pasado el mediodía llegó el presidente Gustavo Petro a la Plaza de Bolívar para unirse a las manifestaciones en apoyo a las reformas sociales. Allí había comunidades indígenas, líderes afrodescendientes y también algunos representantes de los sindicatos. Vimos también banderas del M-19, de la Unión Patriótica y de Colombia. El presidente Gustavo Petro, en su discurso de 40 minutos, empezó cuestionando a los alcaldes que no se unieron al día cívico. Porque alcalduchos pisoteando la Constitución, pasándose por la faja, queriendo ensuciar las páginas escritas por la historia de Colombia en la Constitución del 91, que dicen que la protesta es un derecho fundamental. Pero también le hizo un llamado a los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Porque ya ellos no son seres humanos. Y cuando eso sucede, cuando la tiranía contra el pueblo se impone, nos lo enseñó Bolívar, el padre fundador y libertario de esta patria. El pueblo debe rebelarse. El presidente Gustavo Petro ha dicho que la consulta popular se va a definir en la plenaria del Senado y le hizo un llamado a los congresistas. Donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Y que si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció después del discurso del presidente Gustavo Petro y asegura que al gobierno ya no le importaba si la reforma laboral se hundía o no. A nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso. Ya el presidente de la República con sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular y la consulta va sí o sí. A Petro lo acompañaron en tarima comunidades indígenas, también algunos de sus ministros y senadores del Pacto Histórico. También estuvieron presentes los representantes de los sindicatos.
Mateo, gracias. Y el buen comportamiento fue la constante en las movilizaciones de hoy en Bogotá y en varias ciudades del país. Esto según el reporte entregado por el puesto de mando unificado liderado por la Policía Nacional. Felipe García. En el punto más álgido de las manifestaciones en todo el país, al mediodía para ser exacto, había un total de 118 actividades. De estas, 45 eran concentraciones, 62 marchas, 7 movilizaciones y 4 asambleas. En las ciudades y municipios, incluido Bogotá, donde se registró algún tipo de manifestación, no hubo ninguna alteración del orden público, a excepción de Cali, la capital del Valle, donde encapuchados a la altura de la Univalle quemaron un bus del Sistema Mío, además de que también quemaron llantas. Fue una jornada tranquila en la capital, por ejemplo, las lluvias acompañaron las marchas hasta la Plaza de Bolívar. En la mañana iniciaron muy temprano, más allá de las 9 de la mañana, misma hora en la que se instaló el puesto de mando unificado nacional y desde donde el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, alertó sobre el terror mediático infundido por el ELN por su supuesta participación en estas marchas. Siempre habrá personas por fuera de la ley que quieren manchar la legitimidad de quienes están dentro de la ley. Entonces ustedes mismos han visto en algunas redes sociales cómo han circulado ciertos panfletos. Por ejemplo, uno del cartel del ELN, que dice que se une a esta marcha. Eso es terror mediático de otro sector. El general Carlos Triana, director de la policía, dispuso de un total de 30.000 uniformados en todo el país para garantizar la seguridad en la manifestación y evitar a toda costa que fuera infiltrada. 48 puestos de mando de información, el acompañamiento de todas las instituciones alrededor de este gran dispositivo de la Policía Nacional, con la única finalidad de garantizar el derecho a la manifestación pública. De los uniformados de la policía dispuestos para la jornada, 1.200 estuvieron en Bogotá, acompañados de 300 asesores del distrito dispuestos por la alcaldía de Carlos Fernando Galán, donde no se registraron alteraciones del orden público a pesar de todas las alertas. El día en Bogotá a las 9:46 con las marchas y manifestaciones que terminaron en la Plaza de Bolívar. Cristian. La Plaza de Bolívar a mi espalda fue el escenario en el que se concentraron las diferentes movilizaciones que salieron en Bogotá. En este punto del centro de Bogotá escucharon la intervención del presidente Gustavo Petro y de diferentes congresistas del Pacto Histórico. Hasta este punto llegaron centrales obreras, educadores y población civil que quisieron sumarse al llamado de las movilizaciones. La concentración empezó en el Parque Nacional, desde donde muy temprano empezaron a llegar a comunidades indígenas de diferentes regiones del país. Esos son casos, por lo menos el caso del ICETEX, todo eso, que nos hayan disminuido recursos, becas a los pueblos indígenas, que se nos reduzca el acceso de los jóvenes a estos sistemas educativos que han venido pues garantizando en gran medida y han llegado a los territorios, genera retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas. Poco a poco se fueron sumando sindicatos de profesores y de trabajadores del sector público. El pueblo colombiano está ansioso de los cambios que ha planteado el gobierno nacional, el gobierno del cambio, específicamente lo que tiene que ver con la reforma a la salud y con la reforma laboral. Sobre las 9:30 de la mañana empezó el recorrido de la movilización hacia la Plaza de Bolívar por la carrera séptima. A lo largo del recorrido, las personas iban expresando los motivos que los llevaron a salir a sumarse a esta jornada de movilización. Y el día en el Caribe, Silvia, esto es la verdad de las cosas que uno dicen, ¿por qué pasan en Colombia? ¿Por qué pasa esto en Colombia? Sí. En el municipio del Uruaco Atlántico, el rector de un colegio tuvo que implementar el pico y clase para los estudiantes por la falta de salones. Esto debido a que las instalaciones están deterioradas y tampoco tienen agua potable. Diana Ospino. El 14 de enero, el techo de varios salones de la Institución Técnico Agropecuaria de Santa Cruz, un corregimiento del municipio del Uruaco, en el sur del Atlántico, se vino al suelo. Por fortuna, durante la emergencia, los estudiantes aún no retomaban el periodo escolar, pero desde entonces, la alcaldía del Uruaco, a través de una visita técnica, determinó que las aulas no son aptas para recibir a los estudiantes, por lo que al rector Edwin Jiménez le tocó implementar desde principios de este año una especie de pico y clases, es decir,
decir que los estudiantes se turnen por día para poder ir al colegio, ya que por falta de salones les ha tocado acudir a otros espacios en los que se brindan servicios complementarios. Nos ha tocado asumir otros espacios como la sala de informática, el laboratorio y la biblioteca para atender allí grupos de estudiantes. Por lo tanto, no contamos con estos servicios complementarios. Estamos atendiendo a los estudiantes por alternancia, 3 días a la semana. El colegio tiene 876 estudiantes de primaria y bachillerato y, como si fuera poco, también padecen por la falta de agua potable. Recap Blue. Y a las 9:50 p.m. hablamos de un nuevo día en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, y el turno fue para la exfiscal de Justicia y Paz, Hilda Niño, que dijo en la audiencia. Sergio Barbosa. Se llevó a cabo una nueva audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación a testigos, y el turno para declarar como testigo fue el de la exfiscal de Justicia y Paz, Hilda Niño, quien durante 10 horas le contó a la jueza cómo fueron sus encuentros con el abogado Diego Cadena, quien fue apoderado del expresidente Uribe. Lo que dijo la exfiscal es que le contó a Cadena que tenía conocimiento sobre una presunta manipulación de testigos en la investigación contra Santiago Uribe, el hermano del exmandatario. Saqué el acta de colaboración a la visita, pero yo no le entregué nada a él, ni le dije nada. Simplemente le dije, mire, doctor, yo tengo información, y le tapo el resto y le digo, mire, aquí en el primer punto está Carlos Fidel Villamil, manipulación de testigos del caso de los 12 apóstoles y ya no me acuerdo, Santiago Uribe, y creo que también mencionaba Álvaro Uribe, creo. La exfiscal Hilda Niño también mencionó durante el juicio a los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, y allí aseguró que presuntamente a través de Carlos Fidel Villamil, el exdirector de Justicia Transicional de la Fiscalía, le pidieron revisar a los testimonios de los postulados de Justicia y Paz si se había mencionado el nombre del expresidente Álvaro Uribe. Era, y manifiesto nuevamente, por órdenes de los doctores Montealegre y Perdomo, palabras de Villamil, que tocaba coger esa lista, buscar el caso de cada persona que estaba allí enunciada, bien sea postulado o desmovilizado, y sentarnos a escuchar con un filtro si en sus diligencias habían mencionado la palabra Uribe, por Álvaro Uribe o Santiago Uribe. Durante esta diligencia, la Fiscalía busca probar que por órdenes del expresidente Uribe Vélez se enviaron emisarios a diferentes cárceles para obtener testimonios a su favor que lo desvincularan de su presunta participación en la creación de grupos paramilitares, más precisamente del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hasta el momento han declarado 15 testigos, entre los que se destacan el senador Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, Enrique Pardo, Carlos Enrique Vélez, Carlos Eduardo López Callejas, Salvatore Mancuso, Iván Velázquez e Hilda Niño. (9:52), volvemos con usted, Víctor, para hacer un recap de los negocios aquí en Blue. Silvia, Lucas, muchas gracias, y volvemos a este recap a los negocios Blue para hablar de un tema muy interesante que con el paso de los días seguramente se pone más y más de moda, porque todos los colombianos estaremos casi que involucrados en un tema que se conoce como las transferencias instantáneas. Y a propósito de un nuevo sistema que está implementando el Banco de la República, hoy queremos saber cuál será el futuro de Transfilla. En Recap, los personajes del mundo económico. Y para hablar del futuro de Transfilla, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Gustavo Vega Villamil. Él es el presidente de ACH Colombia. Doctor Vega, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, un gusto estar con usted y con los que nos escuchan y nos ven en Negocios Blue. Placer estar acá. El placer es nuestro. Ahora, doctor Vega, yo sé que muchos colombianos utilizan Transfilla, saben qué es Transfilla, sabemos que a través de esta red se mueven millones de operaciones y tal vez billones de pesos cada mes, pero para quienes no están familiarizados con este producto, ¿por qué no nos da un poco de contexto? ¿Cuál es el propósito de Transfilla? ¿Cuál es su funcionalidad? Perfecto, Víctor.
Transfilla es un servicio que permite que los usuarios de las entidades financieras envíen o soliciten dinero de manera inmediata, 7 días a la semana, 24 horas al día, únicamente usando el número de celular. A través de las aplicaciones, de las apps de su entidad financiera de su preferencia, busca Transfilla y con el número del celular y el valor que quiere solicitar o que quiere enviar, hace una transacción de manera inmediata. ¿Y esas transacciones hoy en día se pueden hacer entre clientes del mismo banco o yo le puedo mandar plata a usted si tengamos dos bancos distintos? Claro, en Transfilla tenemos hoy vinculadas 26 entidades financieras. Tenemos vinculados bancos, CETPES, billeteras, cooperativas. Entonces tenemos 26 entidades entre las cuales usted puede enviar o recibir dinero a través de Transfilla. ¿Y son gratuitas? Como todo, en un mercado de libre competencia, cada entidad financiera define las tarifas a sus usuarios. Hoy ninguna entidad financiera está cobrando por esas transferencias de persona a persona. Digamos que en el mundo está comprobado que estos servicios, cuando son enfocados hacia las personas, no tienen costo. Tienen que ser de muy fácil acceso. Para que funcionen, porque además son transferencias de bajo costo. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Qué tanto utiliza la gente los servicios de Transfilla? Pues mira, estamos muy contentos con el crecimiento que ha tenido Transfilla. El año pasado, le doy unas cifras, hicimos casi 300 millones de transacciones. El mes pasado, que tiene menos días hábiles, hicimos casi 38 millones de transacciones. Y en nuestra base de datos tenemos un registro de cerca de 21 millones de colombianos que en algún momento de la vida han utilizado Transfilla. Estoy muy contentos con la adopción de Transfilla por parte de los colombianos. Muy interesante. Y usted me decía que solo con el número del teléfono celular se hace la transferencia. Este es como el equivalente a la llave de la que empezamos a escuchar ahora con la incorporación y la llegada de Breve, que es el sistema del Banco de la República. Correcto. En el caso de Transfilla, iniciamos hace 5 años, decidimos en ese momento que la llave fuera el celular. La única opción en ese momento era que la llave fuera el celular, efectivamente, como usted lo menciona. Bueno, entonces, si ya tienen una llave, si es interoperable, es decir, puede conectar a usuarios de diferentes bancos, si es gratuito, ¿qué va a pasar con Transfilla cuando se implemente en el segundo semestre de este año el sistema Breve al que se están colgando prácticamente todas las entidades financieras, que tiene básicamente las mismas características: transacciones inmediatas, cero costo para el usuario inmediatamente y el tema de las llaves? Indudablemente esto viene, como yo lo diría, Transfilla 2.0. O sea, Transfilla lo que está haciendo en este momento es evolucionar a cumplir la normativa y los cronogramas del Banco de la República. O sea, nuestra plataforma ya estamos haciendo pruebas para que sea multillave y que el usuario pueda escoger entre el celular, el correo electrónico, un alfanumérico, su cédula de identidad y la demás normativa que has pedido el Banco de la República. Entonces, Transfilla va a evolucionar cumpliendo esa normativa y los cronogramas del Banco de la República. Obviamente lo que ha querido el banco con Breve, y recordemos que Breve es como el sello que identifica un pago inmediato en Colombia, de manera que un colombiano cuando vea el sello de Breve entienda que es un pago inmediato. Y Transfilla va a ser un mecanismo que tendrán los colombianos que ya lo usan, que cumple la normativa que el Banco de la República ha expedido en ese sentido. Es decir, Breve hará más o menos lo que ustedes ya vienen haciendo desde hace algunos años. ¿Y ustedes no van a desaparecer con la llegada de Breve? Eso es una muy buena pregunta. Indudablemente Transfilla no va a desaparecer. Transfilla va a seguir prestando el servicio, adaptándole el servicio, como lo dije, a la normativa del Banco de la República, incluyendo que sea multillave, que cumplamos los 20 segundos y toda la normativa que ha expedido el Banco de la República. Entonces seguiremos operando y obviamente pues el compromiso con los millones de usuarios que hoy tienen que puedan seguir usando Transfilla. Y para el usuario, ¿cómo será
digamos, la elección de ambos sistemas? ¿Cómo se puede hacer? Porque hoy en mi banco, no voy a decir el nombre, yo tengo, ahí me aparece la opción, si quiero hacerle una transferencia a otra persona, me dice, ¿quiere hacerla por Transfilla? Y yo me meto y hago ahí la operación. Cuando llegue Breve, ¿van a aparecer las dos alternativas? ¿O cómo será? ¿Cómo me lo puedo imaginar? Ahí el Banco de la República en ese sentido ha sido muy preciso en la normativa. Las entidades financieras tienen que desplegar en sus aplicaciones celulares el sello de Breve. O sea, es una obligación para todo el ecosistema incluir el sello de Breve. Cuando yo selecciono Breve, que yo voy a entender que es una transferencia inmediata, cuando ya me despliegue el menú Mi aplicación, ahí podría aparecer Transfillado.